Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro espacio de estudio práctico de la palabra de Dios. Vamos a apartar el tiempo de manera intencional para que juntos podamos aprender de los principios de la palabra de Dios. Aparta el tiempo, busca una Biblia y tu blog de notas o tu cuaderno de apuntes y vamos juntos a aprender. Si conoces de alguien que necesita aprender principios claros que lo lleven a una vida de paz y de reposo, este es el momento que le compartas el link para que juntos podamos aprender de esa poderosa palabra. Yo voy a hacer eso, voy a compartirle a un amigo que quiere estudiar con nosotros. Tú que te estás conectando, por favor, háznoslo saber. Queremos saber, orar por ti. Bueno, mientras podemos conectar con otra red. Vamos a iniciar. Vamos a orar juntos. Por favor, acompáñeme en la oración. Si tienes una necesidad, si estás quebrantado de corazón, lo mejor que puedes hacer es acercarte a Dios. Él tiene cuidado de aquellas personas que se acercan a Él con corazón sincero. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo, nos presentamos creyendo que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Mira a cada persona que se acerca a ese altar buscando consuelo, buscando sabiduría de lo alto, queriendo aprender de los principios de tu palabra. Míranos con agrado, Señor. Llena esos vacíos del alma que solamente tu presencia los puede llenar. En el nombre de Cristo nos reunimos en este altar de palabra, de enseñanza, para dar gloria a tu nombre, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos a compartir a alguien que quiere estudiar con nosotros. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Nuestro estudio, lo que hoy nos ocupa, es nuestro estudio correspondiente a... ¿Qué buscamos con este estudio? Buscamos edificar el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor Jesucristo. Buscamos edificar tu vida, la iglesia, darle conocimientos bíblicos con un enfoque práctico para que puedas tener una vida que agrade a Dios y puedas vivir en paz con Dios, y de ahí viene todo tu bien. Eso es lo que buscamos con este estudio. En este estudio en particular que llevamos para este tiempo, todo este año, el estudio llama Transfórmame, y es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo, basado en ese texto que está en el Salmo 143:10, que dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe hacia adelante con pasos firmes. En la Reina Valera dice que tu espíritu me guíe por sendas de rectitud. Ahora, vamos a ver qué nos ocupa hoy. Hoy es nuestro estudio de esta serie, nuestro estudio número 11. Vamos a repasar qué hemos visto hasta aquí. Hasta aquí hemos visto que la autoconfrontación es el camino para el cambio.
para ser transformados. Ninguna persona que quiera ser transformada, pero si no se somete al cambio, a la autoconfrontación, no va a cambiar. Dios quiere que crezcamos, que nos parezcamos más a Cristo, que cambiemos nuestra antigua naturaleza a una nueva naturaleza, que nuestro carácter sea cambiado. Ahora, ¿qué vimos el estudio pasado? Vimos que después de recibir a Jesús, ¿qué es recibir a Jesús? Es un encuentro sincero, es un creer sincero de todo corazón en el Señor Jesucristo. Podemos cambiar bíblicamente, pero para esto se necesita entender quién es Dios y por extensión, cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros. ¿Qué necesito para comenzar el cambio? Saber quién es Dios y cuál es su propósito para mi vida, para poder realizar el propósito con el cual nací. Esto se llama enfoque. Vimos en nuestro estudio pasado que podemos tener la dirección correcta, el sentido correcto, pero estar desenfocado. Aún conociendo a Dios, podemos estar desenfocados. Dios quiere que no solamente le conozcamos, sino que estemos enfocados en aquello que nos mandó a hacer. Eso es lo que se llama propósito. ¿Qué es lo que Dios ha determinado para mi hacer? Cuando yo consigo mi hacer y me ocupo de él, definitivamente soy feliz, vivo en paz y las cosas se van dando. Evito esos dolores de la vida que consumen el alma. Todos los procesos de la vida vienen para revelar mi propósito. Hay procesos de la vida que no me gustan, no nos gustarán, pero la Biblia dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, no lo que nosotros consideramos bueno o que nosotros queremos, sino lo que Dios explícitamente quiere para cada uno de nosotros, entonces pasamos procesos de quebrantamiento. El quebrantamiento es la forma como nosotros nos rendimos ante el propósito de Dios. Pero lo maravilloso de Dios es esto, que el quebrantamiento puede ser opcional o voluntario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Cuando yo entiendo el propósito de Dios y me someto a ese propósito de manera voluntaria, me evito el proceso de quebrantamiento porque mi alma está quebrantada delante de su presencia. ¿Y cómo sé que está quebrantada? Porque estoy dispuesto a hacer su voluntad. Esto es la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros. Un pueblo redimido por Dios y que vive para Dios. Dios me le bendiga, Elianis. Vamos, ya repasamos que hemos estudiado. Ahora, ¿qué nos ocupa el día de hoy? Hoy nos ocupa el plan de Dios y nuestra obediencia. El estudio pasado era el propósito de Dios y mi enfoque. Antes era la suficiencia de Dios y mis capacidades. Antes era la seguridad eterna de Dios y mis opciones o mis inseguridades. Ahora es el plan perfecto de Dios, que es inmutable, que es soberano, y mi obediencia, que es condicional, que es fluctuante. Cuando mi obediencia se une al plan de Dios, sus propósitos se llevan adelante y me evito muchos dolores. Dios, a la verdad, nos muestra el camino y nos da las fuerzas y la capacidad de obedecerle. Después de recibir a Jesús, ¿qué es recibir a Jesús? Un creer sincero de todo corazón en el Señor Jesucristo, podemos cambiar ¿y cuál es el instrumento de cambio? El obedecer los preceptos bíblicos que se nos dan como una herramienta para lograr ese cambio.
Acuérdense ustedes que les estuve enseñando de que la Biblia es como ese manual del usuario del humano. Si no echamos mano de lo que dice la Biblia, vamos a estar dando vueltas en el desierto, experimentando procesos duros para el alma hasta que entendamos que Dios es soberano, que Dios gobierna, que Dios tiene un plan mejor que el nuestro y que lo va a cumplir a pesar de nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Repita conmigo, el plan de Dios y la obediencia que requiere ese plan. Seguimos. Ahora, volvemos a estudiar este mismo texto que fue un diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Pablo cuando se lo consiguió en el camino de la vida. Dios se encuentra con Pablo. Dios, Cristo, el Hijo del Dios viviente, propicia un encuentro con Pablo en el camino a una ciudad que se llamaba Damasco, donde lo cambia y lo hace una nueva criatura con una nueva revelación de Dios, ya no un Dios lejano, con un nuevo propósito de vida. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Jesucristo se le aparece a Pablo y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Identidad, ¿quién es mi Dios? Y dijo, yo soy Jesús al quien tú persigues, dura cosa, te da cosas contra el aguijón. El Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo entiendo esto, ¿quién es mi Dios? ¿Y qué es lo que Él quiere que yo haga? Tengo el 90% de lo que Dios quiere desarrollar en mí. Ahora necesito es que su espíritu genere en mí esa obediencia a ese propósito, a ese que quieres que yo haga. Y que en una enésima cantidad mínima yo obedezca a Dios. Ahora, levantándose, entró en la ciudad, levántate y ve a la ciudad. Esto habla de instrucciones específicas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada estadio de la vida. Quien entiende qué es lo que Dios quiere que haga específicamente, se va a evitar muchísimos dolores. Seguimos. Ahora, esta imagen la hemos venido acrecentando, enriqueciendo. A un lado está el niño nacido de Dios, como dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo hombre de toda raza, de toda nación, de todas las épocas, nacieron para tener un encuentro con el Salvador de nuestra alma, el Señor Jesucristo. Una vez tenemos ese encuentro, nos rendimos a Él y aceptamos por el mero beneplácito de que Él nos encuentra a nosotros. Juan 1:12, somos hechos hijos de Dios, pero ahí comienza el camino de la transformación de una antigua naturaleza, una vieja criatura, a una nueva naturaleza, una nueva criatura. Ser un proceso de transformación, un proceso de santificación que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. En el proceso de la vida, mi hermana Belkis, Dios me la bendiga, en el proceso de la vida somos transformados con la vida misma. Todo cuanto sucede y todo cuanto ocurre en nuestra vida está llamándonos la atención para que coloquemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de todo lo cuanto hay. Dios nos está llamando la atención para ser transformados. Job dice, todo lo que Dios hace es bueno y lo que Dios permite es necesario. Esos procesos de la vida, tanto externos como los procesos internos del alma, están buscando nuestra transformación para que entendamos su propósito y lo sigamos, para que andemos en sus planes. A medida que somos transformados,
A la par vamos conociendo a Dios. Quien conoce a Dios, conoce su propósito y nos conocemos a nosotros mismos. A la medida en que somos transformados, en que conocemos a Dios, vamos desarrollando el propósito con el cual nacimos. Si no conocemos a Dios, no podemos conocer nuestro propósito, porque la Biblia dice que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios puede conocer nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. No podemos entender el propósito de Dios si no conocemos a Dios, si no estamos disponibles para ser transformados en una nueva creación, en una nueva criatura. El Espíritu Santo obra en nosotros la salvación y nos manda a guardar los preceptos de la palabra de Dios para parecernos más a la persona de Cristo. Y este propósito de Dios requiere obediencia al plan de Dios, así como el propósito es la meta estática final. El plan es la meta dinámica, es el día a día. ¿Qué es lo que Dios requiere que yo haga en estas circunstancias? ¿Cómo quiere Dios que yo responda ante las circunstancias actuales? Dios es un Dios perfecto y de sus hijos busca la perfección. Hay cosas que no son pecado, pero explícitamente para cada uno de nosotros se puede convertir en desobediencia. Es más, mire esto para trasladarle lo que quiero enseñar. La Biblia dice, no resistas al que es malo. Hay veces que Dios nos lleva aún a perder ciertas batallas para que la gloria de Dios sea manifestada. Dios endurece el corazón de muchos faraones para manifestarse en ellos. Dios a sus hijos les coloca el estándar de la palabra y dentro de la escritura a cada uno le da una iluminación especial para que tengan la oportunidad de obedecerle especialmente. Cuando Dios dice de esta manera, Él requiere en sus hijos perfección. Hace 2 domingos estudiamos en el culto del domingo, en nuestro servicio, que David tenía la buena intención de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Era el lugar donde debía estar el arca del pacto, sí. El sentimiento de David era bueno al querer hacerlo, pero él se extralimitó porque quiso llevarlo en un carro con unos bueyes hermosos, nuevos y un carro de oro. Sin embargo, Dios tenía establecido cómo se debía llevar el arca en el hombro de los sacerdotes. David lo quería hacer con mejor excelencia que lo que Dios había demandado para sus sacerdotes, para tratar con el arca. La intención de David era buena, pero no obedecía a la perfección de Dios. Por eso, tenemos que buscar dentro del propósito de Dios cuáles son sus planes para cada uno de nosotros, de su propósito eterno, mi propósito personal. Y decir, Señor, estoy disponible no a hacer solamente lo correcto o lo bueno, sino lo que es tu voluntad. Porque en la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Inquirir cuál es la voluntad expresa de Dios para cada uno de nosotros nos evita dolores, nos saca de angustias y nos lleva a un real avance en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Bueno, pero hay una resistencia, que es la antigua naturaleza que se resiste ¿a qué? A la transformación, al conocimiento de Dios, al cumplimiento del propósito de Dios y a obedecer el plan de manera específica. Cuando yo identifico quién es Dios, cuál es su propósito y cuál es la obediencia que se requiere, puedo resistir esa antigua naturaleza que se levanta de manera constante a que no haga aquello con lo cual fui hecho en Cristo Jesús. Avancemos.
Bienvenido usted que se está conectando. Nos gustaría orar por usted. Si usted tiene una petición de oración, nos gustaría conocerla. Para nosotros unirnos en oración, clamarle a Dios por sus propósitos y que Dios lo mire con agrado. Avanzamos. El cambio. Mis hermanos, el cambio requiere obediencia. La obediencia es la dinámica del cambio. Nadie puede cambiar si no conoce el plan hacia dónde se debe dirigir. Esto se llama dirección, enfoque. Cuando yo observo que no estoy en la dirección correcta, o por lo menos específicamente correcta, porque la Biblia dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Yo puedo estar haciendo sacrificios sin obediencia. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve la intención del corazón. Los hombres tienen planes, tienen diseños, los hombres tienen deseos, pero Dios tiene una consonancia eterna con los planes de cada uno de los hombres. Yo no debería vivir en mis sentimientos, deseos o lo que quiero o pienso, sino en lo que Dios explícitamente ha determinado para mí. Una vez ande en eso, no va a haber quien me haga frente, ni el devorador, ni la enfermedad, ni las angustias. ¿Por qué? Porque Dios preserva sus planes, Dios preserva sus propósitos, Dios preserva su obra, Dios preserva sus instrumentos. Es Él. Él da gloria a su nombre, a su obra, a lo que Él ha determinado hacer. Ahora, el cambio. El cambio, mis hermanos, no importa cuánto pensemos cambiar si no nos colocamos en las manos de Dios como el alfarero. Él es el que origina el cambio en nosotros. Acuérdese que la salvación es un encuentro espiritual donde Él lo propicia y nos da el entendimiento para acercarnos a Él. Dios es el que origina el cambio. Dios es el que mantiene el cambio en nosotros y el que lo completa hasta la venida de Cristo. Tenemos que confiar en Él como el barro se coloca disponible en las manos del alfarero. Quien no se coloca disponible en las manos del alfarero está buscando quebrantamiento, pero Dios no te dejará hasta que cumpla lo que se ha propuesto hacer en ti. Necesitamos entender que es en Dios, es por Dios y es para Dios. Él inicia, procesa y termina lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Mire usted como lo dice Filipenses 1:16, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, la comenzó, el cambio comienza en Él, la salvación comienza en Él, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos en gloria con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, este cambio está vinculado, es dependiente, como dirían los ingenieros, es linealmente dependiente a la obediencia que yo tenga a la palabra de Dios. Nadie puede ser cambiado, transformado, si no tiene en cuenta los principios de la palabra de Dios. Muchos han claudicado buscando en diferentes filosofías o métodos. Solamente la palabra de Dios es el método infalible para transformar el alma. El cambio está vinculado a la palabra de Dios, así como el origen del cambio, el proceso del cambio y el fin del cambio está en Dios. Su palabra es el instrumento que Dios utiliza. Mire usted como lo dice Filipenses 2:12 y 2:13. Vamos a leer el 2:13. Filipenses 2:12, por favor. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que lo hace.
Es Él el que lo comienza. Su palabra es la que es el instrumento mediante el cual somos transformados, así como lo dice Filipenses 2:12, como lo dice Hebreos 5:14, como lo dice Santiago 1, del 22 al 25. Ahora, la obediencia es una respuesta de amor. Mire, hay dos niveles de obediencia. Hay quienes obedecen a papá o por beneficios o para evitar el dolor, evitar el castigo. Pero un cristiano que en sí va madurando es un cristiano que es capaz de obedecer por amor. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. La obediencia tiene que ser una respuesta de amor. No puedo obedecer por temor al infierno, al dolor, a la angustia, a la disciplina. No, eso es un cristiano inmaduro. Tengo que obedecer por amor. Obedecer lo que entiendo y obedecer la iluminación que tengo de los textos. El Espíritu Santo te está mostrando qué debes hacer, cómo lo debes hacer, dónde lo debes hacer, en qué tiempo lo debes hacer. Pero si resistes a la escritura y a la iluminación de la escritura que trae el Espíritu Santo, estás resistiendo a Dios mismo. La mejor forma de amar a Dios es responder asertivamente a los principios de la palabra de Dios. Si te cuesta obedecer su palabra, tu medida de amor a Dios es escasa. Vamos un poquito más adelante. La obediencia no depende de las circunstancias. Mis hermanos, la palabra de Dios jamás va a cambiar. No ha cambiado, ha permanecido firme todo el tiempo. Yo no puedo depender de las circunstancias porque las circunstancias cambian. La Biblia dice en Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hermano, mire, es inherente a las circunstancias externas. En la medida en que vamos conociendo a Dios, sabemos que todo puede cambiar, menos su fiel amor por nosotros. Las circunstancias pueden cambiar, se pueden trasladar los montes al corazón del mar, se puede estremecer el mundo, el dolor puede visitarnos, las angustias del alma, los valles del alma pueden venir, pero su fiel amor no cambia. Nosotros tenemos que responder ese fiel amor con obediencia. Decir que, Señor, aquí estoy y quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, como dice el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, que tu espíritu me guíe a hacer tu voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios es el mayor acto de amor que podemos responder al amor de Dios. La obediencia no responde a las circunstancias. La obediencia no responde, la obediencia no depende de nuestros sentimientos, hermano. Un cristiano sentimental constantemente va a estar, va a estar lidiando contra la obediencia a Dios. Porque dice, yo quiero aquí, yo quiero de esta manera, yo quiero de esta forma. Y, manos, el querer es sentimental. Dios tiene un plan, pero no se basa en sentimientos ni emociones. Él permanece para siempre. Dios tiene un plan, lo va a cumplir más allá de nuestros sentimientos. Bueno, la obediencia no depende del criterio de otras personas. Esto es lo que Dios le dice a Ezequiel. No confíes en ellos. Yo tengo un plan para que desarrolles, es lo que dice al profeta Ezequiel.
No escuche lo que ellos dicen, porque ellos llaman conspiración a cosas que no son conspiración. Dios tiene un plan y ese plan requiere de nosotros obediencia. La obediencia es un acto de amor. Bueno, mire usted como lo dice Juan, primera de Juan 5:13. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor a Dios, la obediencia es un acto de amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son para mal, son para bien. Hoy más que nunca tenemos que hacer la súplica que hacía el salmista en el Salmo 43:10. Enséñame a hacer tu voluntad, que tu espíritu me enseñe a obedecer. Voy más adelante. El cambio requiere obediencia. También el plan de Dios requiere un cambio, pero también requiere el compromiso de agradar a Dios. El día que aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma, ese día asumiste el compromiso de vivir la vida que Dios quiere para ti y no la que tú quieres tener. Dios no provee para mis sentimientos, para mis emociones, para mis deseos. Dios provee para su plan en nosotros. Las fuentes se secan cuando yo hago con lo de Dios lo que yo quiero hacer. Dios provee estudio, finanzas, salud, fuerzas, familia, lo impensable para nosotros, pero lo suficiente para su obra. Dios hace lo imposible posible para su obra, para su propósito eterno revelado en nuestro propósito personal, en sus planes. Dios provee lo que Él quiere y ha determinado para nosotros. El fracaso del hombre es querer hacer su plan con los recursos de Dios, su intelecto, sus capacidades, su familia, su tiempo. Dios los colocó para el servicio de lo que Él quiere hacer en ti. Ahí es donde experimentamos victorias, ahí es donde aparecen milagros, ahí es donde experimentamos ser salvados, ser guardados, ser multiplicados, ser engrandecidos en Dios para dar gloria a su nombre. Ahí es donde Dios nos lleva de manera más allá de lo material, lo sobrenatural, porque Él sabe cuál es el propósito que tiene para con tu vida. Por eso Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Dios le reveló su ministerio, su encomienda, su asignación. Y por eso el ministerio de Pablo fue tan fructífero sobre la tierra, porque hizo esta pregunta, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es la pregunta que debes hacer? ¿Cuál es tu plan para mí? Porque la Biblia dice, muchos son los pensamientos del hombre, pero sobre todos ellos Dios establecerá su plan. Bueno, una vez que entendemos el plan, que es seguir los principios de la palabra de Dios, se requiere el compromiso de agradar a Dios. Mis hermanos, yo he visto gente honrada por Dios, pero es cuando han entendido que están comprometidos con Dios mientras vivan. La vida es un ratico, no hay tiempo que perder. Yo he visto personas florecer cuando han sido comprometidos con ese plan específico de Dios para su vida. Si eres predicador, si Dios te pone peso por alguna persona, si Dios quiere que cambies, que seas transformado para que otros entiendan el Evangelio, hay un mensaje de urgencia a hacer explícitamente la voluntad de Dios y esto requiere compromiso. El compromiso de Dios es eso, comprometerse. La Biblia dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Mi hermano, si usted quiere tomar decisiones en su vida y obedecer a Dios, comprométase con Dios y hágalo como un pilar de su vida. Enséñame a hacer tu voluntad. No es vencido de nada
quien hace la voluntad de Dios, Dios todo, absolutamente todo, lo va a encaminar para bien. El compromiso, mis hermanos, como lo diría Colosenses, vamos a leer Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La que Dios ha determinado para nosotros, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso así lo dice Colosenses 1:10. Comprométase con el Señor y verá que vas a comenzar a experimentar esa paz del cumplimiento del plan de Dios en tu vida. 2. No puedo obedecer si no tengo una autoconfrontación con lo que estoy haciendo mal y con el propósito explícito de Dios para mi vida. Esto se llama autoconfrontarme. ¿Qué es autoconfrontarme? ¿Cuál es su plan y qué estoy haciendo? Mi estimado Carlos Llarena, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, estimado. Y esto, necesitas autoconfrontarte. Mire que Dios escudriña lo más profundo del corazón del hombre y no lo expone, porque Dios quiere que tú expongas tus falencias allá en lo íntimo de tu corazón para que seas cambiado. Necesitas aprender un proceso de autoconfrontación. Necesitas entrar en lo oculto de tu recámara, allí en el silencio de tu corazón y decirle, Señor, trata conmigo. Y decir, he fallado, estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios. Esto se llama autoconfrontación. Así lo dice 1 Corintios 11:31. Vamos a ver. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no somos juzgados. Dios nos lleva constantemente a redarguirnos en nuestro corazón. El Espíritu Santo redarguye en nosotros. Si nosotros entendemos que el Espíritu Santo está tratando con nosotros y nos corregimos, el quebrantamiento no viene. Pero si no nos corregimos, constantemente vamos a vivir en las circunstancias del desierto, porque Dios busca que seamos cambiados. O somos autoconfrontados nosotros mismos o somos confrontados por las circunstancias que Dios permite que se levante. Pero si nosotros nos examinásemos, no somos juzgados. Bueno, seguimos. Esta autoconfrontación me tiene que llevar a estas tres cosas que siguen. Primero, cambiar mis pensamientos. Tengo que cambiar mis pensamientos. La Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el tal. ¿Dónde nacen los homicidios, las desobediencias? En el corazón del hombre, en nuestros pensamientos. Si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, créame, hermano, comenzamos a pensar como Dios piensa, como Él quiere, no como nosotros queremos, hermanos, vamos a comenzar una transformación. Mire usted como lo dice Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, a los modelos de mi mente, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que sepamos cuál sea la buena voluntad, no cualquier voluntad, sino el plan de Dios, la voluntad asertiva de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad permisiva. Dios permite algunas cosas, pero a sus hijos, en la medida en que van creciendo, Dios los llama a una obediencia completa. Tengo que cambiar mi antigua manera de pensar, tengo que ser renovado en mi entendimiento, o sea, mis pensamientos tienen que cambiar. Después de que cambio mis pensamientos, tengo que cambiar mis palabras. Mire usted como lo dice Efesios 4:29. Cambiar mis palabras. Lo mismo dice Colosenses 4:6.
que mi antigua manera de hablar tiene que ser cambiada, así como Filipenses 4:8 dice que cambiemos nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, en esto pensar. Pero Efesios 4:29 dice que debemos cambiar nuestra forma de hablar, que hablemos cosas que edifican, que hablemos los principios de la palabra de Dios. Hermano, aún en esos diálogos internos, Pablo dice que oremos en nuestro interior, que hablemos cosas que edifiquen en nuestro interior, porque nos podemos llenar de odio, de resentimiento, de cosas que no van para ningún lugar. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que cambiar nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias, de edificar, de añadir valor a las personas que nos están oyendo. Somos transformados cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando cambiamos nuestras palabras y por último, cuando cambiamos nuestras acciones. La Biblia no es un manual epistemológico de principios abstractos. La Biblia es un manual de principios prácticos. Aquí cambiar acciones lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no quiere que sepas, Dios quiere que seas. Dios no quiere solo que sepas la escritura, Dios quiere que hagas lo que la escritura dice. Dios no quiere que solamente conozcas el propósito de Dios, Dios quiere que cumplas tu asignación. Por eso Romanos capítulo 12, capítulo 12, 13 y 14 habla de dejen de hacer lo que están haciendo y comiencen a hacer. La Biblia no es un hacer. Es importante ser, es importante saber, pero también es importante hacer. En Efesios capítulo 4-6, la Biblia dice, ¿qué se debe hacer los que han conocido en Dios? Así lo dice Filipenses capítulo 2 y capítulo 3. De esta manera se deben conducir, así lo dice Colosenses capítulo 3. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4. Y podríamos citar muchas citas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No solamente que sepas, sino que hagas. Hay muchos que saben que deben congregarse, no lo hacen. No importa que lo sepas. Si no lo haces, no estás haciendo nada. Estás viviendo en despropósito contra el plan de Dios. Hay muchos que saben que tienen que perdonar, que tienen que aprender a congregarse, aprender a orar, aprender a cambiar su mente, pero no lo ponen por obra. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Ya lo conoces el Evangelio, vamos a la práctica. No es de los que saben, no es de los que quieren, es de los que llevan a la práctica las transformaciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un momento en que hay que decidir qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer para cambiar, qué voy a hacer para obedecer. Hay muchos que conocen el camino correcto porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. ¿Qué es lo que deben hacer? Pero están resistiendo la voluntad de Dios. Si bien no están haciendo mal, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como transgresión, como pecado. Si tú sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, este es el momento en que comiences a hacer. Cambia tus pensamientos, cambia tus palabras, pero no te quedes ahí. Vamos al hacer. Dios tiene un plan y ese plan requiere de ti obediencia. Vamos a orar y quiero cerrar con Salmos 143.
verso 10, que dice así, y es como una súplica al Espíritu Santo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que tu buen espíritu me lleve con pasos firmes. Oremos juntos. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos mires con misericordia. Permítenos obedecer ese plan precioso, bueno, agradable y perfecto que tú tienes para nosotros. Sabemos que de tu propósito eterno hay una asignación específica para nuestro propósito personal. Y que ese propósito personal se desarrolla en el plan de Dios del día a día. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ayuda a mi alma para que te obedezca, para evitar dolores y angustias y vivir en esa completa paz, donde nada me estorbe, donde nada me falte, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira la petición de cada uno de tus hijos que se reúne en este altar de oración. Señor, aquel que está pasando por angustias, por dolores, por escasez, por depresión, aquel que pide por sus hijos, mi Dios, aquel que está quebrantado, Padre, por los procesos de la vida, yo te suplico que lo mires con misericordia especial, sana sus heridas, Dios. Señor, aquel que pide empleo, sustento para su vida, Señor, abre puertas. En el nombre de Cristo te suplico que le sanes. Padre, aquel que está pasando eventos espirituales que requiere ser libre de azotes, de aguijones espirituales, Señor, de mensajeros de las tinieblas, como dijo Pablo, te suplico liberación completa de toda opresión de las tinieblas. Aquel que quiere cambiar, que quiere hacer un cambio para que seas tú respaldando en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, ayúdalo, mi Dios. Señor, yo bendigo tu pueblo, bendigo su casa, bendigo sus generaciones, bendigo sus empresas, mi Dios. En el nombre de Cristo, Señor, porque tu palabra dice a los ancianos del pueblo, a los sacerdotes les es dado bendecir y no maldecir. Te bendigo en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Mi estimado, Dios te bendiga grandemente. Nos vemos este viernes, 7 de la noche, acá en el templo. Madruguemos, propóngase llegar temprano al devocional de oración, porque es para Dios y tu alma lo necesita. Si estás en el área de Pamplona y no te estás congregando, déjame llamarte la atención. Dios demanda de sus hijos obediencia. No permitas Dios colocó en ti, congrégate. Si te congregas en una iglesia de sana doctrina aquí en Pamplona, ve juicioso, colócate disponible a la autoridad que Dios ha colocado sobre ti allí y adora a Dios en congregación. Aprende de la palabra, tenga comunión con su iglesia, no rehúse al bien de tu alma, que es estar en los atrios del Señor. Y si estás en el área de Pamplona y no te estás congregando, te invito a la iglesia cristiana Betel, aquí en el Monte Sión. Comunícate por el interno y te podemos dar la dirección, el teléfono. Queremos adorar juntos contigo, queremos clamarle al Señor contigo, queremos ser edificados juntos contigo en la palabra de Dios. No te dejes morir espiritualmente, corre a la fuente que Dios ha dispuesto todo lo que tu alma necesita. Nos vemos el domingo a las 3 de la tarde. Dios me le bendiga a todos, Dios les bendiga grandemente.